Buen día, chicos. Buen día a todos. Chicas, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a arrancar. Le pido a todos que prendan las cámaras, los que no las prendieron. Bien, están apareciéndome. Bueno, muchachada, ¿cómo estamos esta mañana? ¿Bien? Estamos pocos, somos 16. Éramos tantos. Bueno, vamos a seguir. Nos había quedado pendiente una clasificación de las cosas, y vamos a arrancar después con el patrimonio. Y esta clase, vamos a dedicarle otra clase más, ¿sí? A este tema. Bueno, recuerdan que en la clase anterior nos referimos a la clasificación de las cosas consideradas en sí mismas, ¿bien? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que las cosas también pueden ser clasificadas teniendo en cuenta a las personas a quien pertenecen. Y esta clasificación es importante porque nos permite identificar quiénes son los sujetos que pueden ejercer los derechos derivados de ese estatus jurídico, ¿no? Que del dominio, de la posesión, de la tenencia, que implica la relación de vinculación entre la cosa y la persona. Entonces, determinar a quiénes pertenecen tiene esta importancia. Y el código hace regula, digamos, esta clasificación a partir del artículo 235, del 235 al 240. En el 240 se refiere a una limitación del ejercicio de derechos de incidencia colectiva, bien, pero más allá de la procedencia, la incidencia que ellos tienen. Bueno, ¿y qué clasificación encontramos? Los bienes, las cosas, pueden pertenecer al Estado o a los particulares, ¿bien? Cuando hablamos de Estado, nos referimos al Estado en toda su magnitud, comenzando por el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales, ¿bien? Que tienen autonomía cada uno de ellos. O sea que los bienes pueden pertenecer al Estado y pueden pertenecer a los particulares, es decir, a las personas humanas o personas jurídicas que, individuales, ¿verdad? Que no tienen este poderío que es el Estado. Ahora, cuando nos referimos a los bienes pertenecientes al Estado, hay que distinguir dos grandes categorías del Estado, sea Estado nacional, provincial o municipal. Los bienes pertenecientes a estas entidades tienen dos categorías o pueden estar divididos en dos categorías fundamentales. Una es la que determina que los bienes son o pertenecen al dominio público del Estado, y la otra que pertenecen al dominio privado del Estado. ¿Bien? Estas son dos categorías muy diferentes. Bien, todos los bienes, el Código Civil como ley general y la parte general del derecho civil hace una descripción, ¿verdad? Y como siempre me gusta destacar, nutre diferentes ramas del derecho, nutre diferentes ramas del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo, porque el derecho administrativo es en realidad la rama del derecho público que se encarga de regular toda esta área referida a los bienes y el ejercicio de los derechos de los bienes del Estado, se correspondan al dominio público o al dominio privado. Pero nosotros, en nuestra materia, lo que vamos a dar son los lineamientos básicos y generales, que por supuesto tienen un régimen específico. Les decía entonces estas dos grandes categorías, los que pertenecen al dominio público y al dominio privado. Y es muy diferente el ejercicio del derecho de dominio en ambos supuestos. Bien, en el primer supuesto, fíjense en el artículo 235, hace una gran enumeración de todos los bienes que pertenecen al dominio público del Estado, ¿bien? Pero no hace si bien sí se ocupa después de los efectos que implica que pertenezcan al dominio público, no hace una distinción, o el código no detalla, no discrimina por qué razón pertenecen, o la significancia de pertenecer hasta el dominio público. Se limita a su enumeración, que desde ya les digo, no se trata de una enumeración taxativa, porque puede incluir
otros bienes, y además de los efectos que implica que pertenezcan al dominio público, pero no la razón de ser. Fíjense, si leen, es muy largo, ¿no? Vamos a hacer apenas un toque de los bienes que integran el dominio público, pero se van a dar cuenta que tienen una característica o un común denominador todos estos. Primero habla del mar territorial, hasta la distancia que se determinan los tratados internacionales, que generalmente son las 200 millas náuticas. Toda la franja, entonces, que pertenece al mar territorial es del dominio público del Estado. Se habla de la zona económica exclusiva, la plataforma continental. Luego de todas las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros, playas, las playas marítimas, acá nosotros que estamos en Mar del Plata y tenemos zona de balneario, tenemos que saber esta diferenciación, ¿no? Porque fíjense que pertenecen al dominio público del Estado las playas marítimas, que se entienden por la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales. O sea que hay que ver la marea hasta dónde llega, bien, hasta dónde moja, digamos, la arena. Eso pertenece al dominio público del Estado, ¿sí? Nosotros en Mar del Plata encontramos que hay balnearios privados, no obstante esta situación, ¿no es cierto? Que hay balnearios que tienen digamos, una propiedad privada sobre las playas, entonces nos genera este cuestionamiento. En realidad, tener en cuenta que los pocos casos que hay, que tienen origen, digamos, porque en esta ciudad que fue descubierta por los Peralta Ramos, que se hicieron dueños de las tierras conquistadas, digamos, derivadas de digamos, eso tenemos que ir al origen de los adelantados, de las reglamentaciones que autorizaban en ese momento esta posibilidad. Se conservaron el dominio de estas playas, pero teniendo en cuenta que hay una porción de ellas que es exclusiva del dominio público del Estado y es la que enuncia el Código Civil, ¿verdad? Por más que entonces tengamos propiedades privadas de ciertas playas, sobre todo estas se destacan en el sur de la ciudad, las playas están pasando el Faro, algunas son del Peralta Ramos, otras tienen una propiedad privada que ellos han vendido a otros destinatarios, pero son los mínimos casos, la mayoría de ellas pertenece al dominio público estatal de la municipalidad, la mayoría, pero más allá de eso, las que tienen el dominio privado sí conservan esta porción que indica el código que pertenece al dominio público. Por más que sean privadas, tienen siempre esta franja que es la de las más altas mareas y que están, obviamente ustedes dicen, ¿cómo se mide esa cuestión? Bueno, todos los años se tiene que medir hasta dónde llegan las mareas, que inclusive debido a la erosión a veces hasta ganan más terreno, y eso es del dominio público. Por eso tenemos la playa pública y tenemos la playa privada. La playa privada, en muchos casos, por más que pertenezca al dominio público, a raíz de una concesión, que es otra herramienta del derecho administrativo, bien, se da particulares para su explotación, conservando el dominio el Estado, ¿verdad? Y en otros casos, como les dije anteriormente, estas que son de los Peralta Ramos y algunas de las sociedades privadas, que son muy pocos casos, son del dominio privado, pero de las particulares, pero conservando esta porción siempre para el Estado nacional, ¿sí? Por eso tienen otro destino. Eso lo quería aclarar porque nosotros que somos de Mar del Plata vemos esta circunstancia, ¿no es cierto?, de que encontramos en el Código Civil que habla del dominio público, pero por otro lado encontramos que hay explotación privada, ¿no? Bueno, seguimos viendo todo lo que sea, digamos, cursos de agua, como ríos, estuarios, arroyos, que corren por cauces naturales. También esta cuestión a tener en cuenta. Hoy día se hacen en los barrios privados, muchas veces se hacen digamos, lugares de agua que tienen un curso, digamos, una creación artificial, y estos van a corresponder al dominio privado, pero de estos lugares, pero por eso se aclara que es los cauces naturales. Bueno, las islas, el espacio aéreo, por supuesto, subyacente al territorio, las aguas jurisdiccionales, las calles, plazas, puentes, caminos, bueno, cualquier obra pública construida para la utilidad de comunidad común, los documentos oficiales del Estado. Esto fue un agregado ya no del Código de Vélez, del Código, de la Ley 17711, los documentos
oficiales del Estado, muy interesantes, porque si no fuesen del dominio público, ahora vamos a ver los efectos que tiene, quizás podrían estar a merced de los gobiernos de turno, bien que quizás si no se hubiese aclarado, o si no estuviese tan establecido este carácter, hubiesen podido hacer o disponer de otra manera de ellos, y es importante que tengan este carácter, porque ahora vamos a ver qué relevancia tiene. Las ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos también corresponden al dominio público del Estado. Como les decía, el código se limita a su enumeración y a señalar cuáles son los efectos que se derivan. Pero antes de comenzar con los efectos que se derivan de la determinación de las cosas del Estado y del uso y goce, es importante tener en cuenta, porque todos estos bienes que acabamos de enumerar, y como les digo, no están limitados a ellos, sino a leyes especiales que le puedan dar este carácter. Lo importante es lo que se denomina en derecho administrativo la afectación de bienes al dominio público. El origen de la causa, digamos, de la incorporación de estos bienes al patrimonio estatal, sea nacional, provincial o municipal, tiene que ver con, o el origen se debe a la ley, ¿bien? Todo derecho de dominio tiene el título y el modo, es decir, el título tiene que ver con la causa, con el modo de adquisición. En el caso de los bienes públicos, del dominio público del Estado, esta adquisición deriva de la ley. Bien, en cambio, vemos que en el caso de los particulares, la adquisición de dónde proviene, o el título de dónde proviene, de una herencia, de una compraventa, de una donación, es decir, de algún acto jurídico que le antecede. Bien, ahora, en este supuesto, en el caso de los bienes del dominio público del Estado, es la ley de afectación, que efectivamente le da este carácter a los bienes involucrados y que están aquí descritos. Y la gran trascendencia de estos bienes, que además, digamos, de tener este origen legal, tiene que ver con el uso y goce. El uso y goce de estos bienes corresponde a la comunidad en general. Bien, no hay en este supuesto, por eso, un verdadero derecho de dominio del Estado respecto a los bienes. El Estado, en el caso de los bienes del dominio público, es un mero administrador, ¿bien? No puede, por ejemplo, hipotecar el mar territorial o algún puente o algún camino, porque no tiene justamente el poderío que deriva del derecho de dominio, que entendido como tal, sino en especial como un administrador, reservando el uso y goce a toda la comunidad en general. Como administrador, lógicamente, puede reglamentar ese uso y goce, poner los límites, obviamente. O sea, las plazas no permiten que la gente, digamos, el destino común, el destino de una plaza pública no va a hacer que la gente coloque allí una feria, por ejemplo. O sea, para eso hay excepciones, también herramientas concedidas por el derecho administrativo que permiten dar lo que se llama permiso de excepción, o, bueno, concesión en el caso que les dije anteriormente, pero puede haber un permiso por el cual, lo vemos en el caso de los kioscos, por ejemplo, que están en las esquinas, los kioscos de diario, que están en la vereda, que están ubicados en el lugar de dominio público del Estado, porque tienen un permiso especial, un permiso de excepción, bien, que le da esta autorización, pero en principio no tienen este destino natural, ¿verdad? Por ejemplo, un permiso de de la Plaza Rocha, el de la Plaza Belgrano o de la San Martín, por ejemplo. Ahí tenemos ferias, las ferias. Sí. Por supuesto. Esos feriantes tienen un permiso especial otorgado a los fines de ocupar y darle ese destino. Por eso vemos, por ejemplo, cuando están los manteros, que la policía, generalmente el Estado tiene ese poder de policía justamente para, sin necesidad de autorización judicial, removerlos, aunque a veces no se hacen por cuestiones solidarias, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones de lo que quieran, pero en principio el Estado tiene ese poder de custodia, de tutela de los bienes del dominio público sin requerir autorización judicial, se llama el poder de policía, para excluir a quienes ocupen sin la autorización correspondiente. Todas esas autorizaciones que
contrarían de algún modo el destino normal, porque tienen ese destino de utilidad común, pero los supuestos que vos indicaste, como la feria, como dije yo anteriormente, colocar como el caso de los kioscos, como está ocurriendo ahora, que están autorizando como excepción, debido a la pandemia, la utilización de la vía pública para las sillas de los bares y los restaurantes, que en principio son del dominio público, la vereda no es del restaurante o del bar que la está utilizando, sino del dominio público, y en principio estaría eso vedado, ¿no? Pero hoy encontramos esas excepciones debido a las razones de público conocimiento, que admiten este uso, este destino que no, en principio no es el normal, ¿no? La vereda tiene un destino que es la circulación de todas las personas y no la instalación de mesas. ¿Bien? Pero esta es una gran característica entonces de los bienes del dominio público, la afectación al uso y goce de la comunidad en general, más allá de las reglamentaciones entonces que ejerce el Estado y que las ejerce eventualmente, como les decía, debido también a cuestiones políticas. Uno dice, ¿por qué los deja estar acá? Bueno, a veces encontramos, ¿no?, que se hace la vista gorda, digamos, a situaciones por cuestiones políticas que son abusivas y que no corresponderían. Yo siempre digo, yo salgo mucho a caminar por el Parque San Martín, ¿no? Vivo ahí cerca, y no sé si alguna vez fueron y vieron en el Parque San Martín, casi llegando a Castelli, hay una vivienda instalada debajo de los árboles, ya hace muchísimos, ¿la conocen? Bueno, está el viejo de la calle, el viejo de Castelli, que es un personaje ahí muy conocido por el barrio, tiene una casa ya cada vez con mayores comodidades, les diría, ¿no? Ya se hizo un deck, el otro día vi que se le puso unos farolitos, pleno Parque San Martín, el mejor lugar de Mar del Plata, tiene una vista espectacular, abajo yo no entiendo, sigue ahí, no sé hasta cuándo, evidentemente hay cuestiones políticas que impiden que lo saquen, porque si vamos a hacer todos eso, ya tiene materiales, le diría, porque yo lo sigo de hace muchos años, la evolución de la propiedad, al principio estaba con unas mantas, y ya tiene directamente, le falta, no sé, el doble vidrio para evitarse los vientos huracanados. Bueno, esas son cuestiones que pasan acá nada más. En principio eso estaría más que vedado, no corresponde, y no se entiende como nadie, aparte que no es una persona con familia, con chicos, no, es un hombre solo que tiene una historia bastante interesante de su vida personal, que la conocemos por lo menos así por el boca a boca, pero está ahí, nadie lo saca. Bueno, es un caso excepcional. Cuando pasen por el Parque San Martín, los que no pasaron, fíjense, está ahí ubicadito, el lugar privilegiado, una vista increíble. Bueno, les decía que sí, lo que regula el código son los efectos derivados de la consideración de estos bienes de dominio público del Estado, que están determinados en el artículo 237, que vamos a ver y que son interesantes. Dice, los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Estas tres características tan relevantes de los bienes del dominio público del Estado y que los hacen completamente diferentes a los demás bienes, y ahora vamos a ver de qué se trata. Las personas tienen su uso y goce sujetos a disposiciones que... Sí, son tres. Son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. ¿Sí? De todas formas, están en el artículo 237. Ahora lo que vamos a hacer es explicar qué significa cada uno de ellos. Bueno, habla lo que recién decíamos también la norma respecto al uso y goce. Las personas tienen su uso y goce sujeto a disposiciones generales y locales. Las personas todas, la comunidad en general. La Constitución Nacional, legislación federal y derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos, 235 y 236. O sea que se deriva a las disposiciones locales y al derecho administrativo, entonces la consideración del carácter del dominio de estos bienes públicos del Estado, si son nacionales, provinciales o municipales. Bueno, vamos a estas características que los distinguen de los demás bienes. Justamente lo que hacen que no se ejerza un verdadero derecho de dominio es la inalienabilidad, la primera de las características. Son inalienables. ¿Bien? Profe, Esto sí. En el dominio público el Estado es un administrador.
de esos bienes. Y en el dominio privado, el Estado, ¿qué Todavía función? no llegué a hablar de los bienes del dominio privado, que es la otra. En el dominio privado se comporta como un verdadero titular de dominio, pero también tiene algunas características diferentes. Ahora vamos a ver. Está bien, Ya llegamos, no nos adelantemos. Primero quiero hablar de las características de los bienes afectados. Acuérdense esta palabra, afectación, porque también el Estado lo que puede hacer a través de una ley especial es la desafectación. ¿Bien? Un bien del dominio público puede, por ley especial, ser desafectado de este carácter y ahí llegar al dominio privado. Pero lo que más lo condiciona a ser del dominio público es precisamente el uso, el destino, la finalidad de ese bien. ¿Ese bien está creado para qué? ¿O existe para qué? Para cumplir una finalidad de uso y goce comunitario. Bien, les decía, el hecho de ser inalienable implica la imposibilidad de ser enajenado. Bien, no son inenajenables o inalienables, no pueden ser enajenados. Y eso es la principal distinción con los bienes del dominio privado y con los bienes de los particulares, la libre disponibilidad. Les decía, el Estado es un mero administrador, no se comporta como un verdadero titular de dominio, no puede vender, comprar, alquilar, alquilar es un acto administrativo, en realidad no se llama alquiler, pero sí se llama concesión en derecho administrativo, pero no podría constituir derechos reales como hipotecas, prendas sobre los bienes afectados al dominio público, porque justamente tienen este carácter, no se pueden enajenar, ¿sí? Bien, para eso deberían ser desafectados y posteriormente sí enajenados, ¿sí? ¿Podrían llegar a desafectarse? Sí. Una plaza podría llegar a desafectarse, ya dejaría de tener ese destino, lógicamente. Bien, hay otros que va a ser complicado esa desafectación por el carácter natural que tienen, como por ejemplo el mar territorial. No va a poder tener esta desafectación ya por una cuestión lógica de naturaleza. Que sean imprescriptibles. ¿Qué significa la imprescriptibilidad que dispone la ley? Que la prescripción es un modo de adquirir o perder un derecho por el transcurso del tiempo. En este caso hablamos de la posibilidad de adquirir un derecho, que es el derecho de dominio, por el transcurso del tiempo, a través de un instituto que se llama usucapión, ¿sí? Entonces, la prescripción adquisitiva implica la posibilidad de convertirse en dueño por cumplirse determinadas características, determinados requisitos, que son el uso pacífico y público y la posesión continua y pacífica, no el uso, la posesión pacífica y continua durante un tiempo determinado, cuando hay buena fe 10 años y mala fe 20 años. Bueno, no me voy a adentrar mucho en esto porque ya vamos a ver oportunamente la prescripción, la vamos a ver oportunamente, simplemente saber de qué se trata ahora para entender el carácter de la imprescriptibilidad, ¿sí? Esto implica que por más que entonces este señor que encontramos en el Parque de San Martín, que ya hace más de 20 años seguramente que está ahí, porque yo por lo menos que hace 20 años que vivo en el barrio lo veo, ¿no? Así que debe ser 40 que está, y que tiene el uso y goce pacífico sobre ese bien del dominio público, por más que sea y acredite todas estas circunstancias de la posesión, jamás podrá convertirse en dueño, jamás, porque el bien es de carácter imprescriptible por disposición de la ley, ¿sí? Estos bienes son imprescriptibles entonces, a diferencia de los bienes del dominio privado que sí son prescriptibles, tanto del Estado como de los particulares, todos los bienes pueden ser adquiridos por el transcurso del tiempo cuando se cumplen todos los requisitos que ya veremos de la usucapión. Bueno, y por último, los bienes son de característica inembargable. Vamos a ver que el embargo, ahora lo vamos a ver cuando hablemos de patrimonio, es una medida cautelar que permite la indisponibilidad del bien por una resolución judicial y a los fines de evitar la salida patrimonial de ese bien y que eso genere una merma del patrimonio de alguna forma afectando a los acreedores, ¿verdad?
Bueno, en el caso de los bienes de dominio público del Estado, no tienen esta característica de embargabilidad, porque esto es como una consecuencia de la inenajenabilidad. Pensemos que embargar un bien implica para el acreedor la posibilidad de evitar la disponibilidad por parte del propietario y eventualmente cobrarse de ese bien a través de una subasta judicial. Bueno, si es inenajenable, eso no se podrá hacer, entonces la inembargabilidad tiene que ver con eso, ¿no? Una consecuencia lógica, si es inenajenable va a ser inembargable. Por ende, cualquier acreedor del Estado, que podemos ser los particulares, no tienen la posibilidad de embargar los bienes del dominio público de su deudor, que será el Estado en este caso, ¿sí? Estas son las tres grandes características, o tres grandes consecuencias también que se derivan de la categorización de un bien como del dominio público del Estado. ¿Bien? Por el otro lado tenemos los bienes del dominio privado, que es otra órbita, que recién me preguntaba Alejandra, otra órbita, digamos, de ejercicio de los derechos por parte del Estado o de clasificación del Estado, de los bienes del Estado. En este supuesto, el Estado, no nos olvidemos que es una persona jurídica, quizás la más importante, de carácter público, ¿sí? Y tiene, por ende, patrimonio para ejecutar sus fines, como todas. Entonces, por eso se considera la posibilidad de que sea titular de bienes que corresponden a su esfera privada, y aquí sí encontramos una posibilidad de ejercicio de derechos más semejante a los particulares que todos conocemos, sin perjuicio de lo cual, para los actos de disposición, se requiere de cumplir ciertos procedimientos administrativos. Más allá de el poderío, digamos, está sujeto a normas específicas, no se equipara a la del dominio privado, del dominio de los particulares. Los bienes que corresponden al dominio privado del Estado están enumerados en el artículo 236, comenzando por los bienes que carecen de dueño, aquellos que no tienen un titular de dominio identificado van a pertenecer al Estado, minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles, toda otra de interés similar, según lo normado en el Código de Minería, que también remite a otra rama del derecho, pero también tener en cuenta que el Estado se ha reservado para sí la explotación de estos recursos tan valiosos, ¿verdad? O sea, nadie, por más que yo esté en mi casa y encuentro petróleo, por ejemplo, no va a ser mío, si encuentro una mina de oro, no va a ser mía, sino que va a pertenecer al dominio privado del Estado, sin perjuicio de que esté sobre mi heredad, así que eso va a generar complicaciones, bueno, regula el derecho administrativo, como les decía, no vamos a meternos en esa área, pero tener en cuenta que si los tesoros, por ejemplo, si hay un tesoro, por ejemplo, que haya estado escondido, que alguien haya dejado enterrado, eso no, eso es del dominio privado del propietario del inmueble, no del Estado, solamente las minas de oro, los recursos naturales, ¿sí? Lagos no navegables de sí. Doctora, perdón. Encontrar fósiles, por lo como es usual o a menudo, sí, o característico de Trelew del Sur, ¿es dominio privado del Estado? Para volver porque se me había cortado. Repetime la pregunta. Con respecto a encontrar fósiles, por ejemplo, sí, como se encuentra dominio público del Estado, no hay duda. Todos los recursos paleontológicos. Eso lo tenés en el inciso H del artículo anterior, ni siquiera privado, dominio público. ¿Ves? Ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Lo que es del dominio privado son las minas de oro, plata, ¿sí? Cobre. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, después aquí referido a los tesoros que recién dije, lo aclara el inciso D del 235, las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros, ¿sí? Los tesoros tampoco van a ser. Los bienes adquiridos por el Estado Nacional, Provincial, Municipal por cualquier título, es decir, el Estado también puede ir a comprar cosas, ¿no? Entonces esos bienes que compra, que adquiere por otro título, compra, en este caso, o donación, alguien le puede donar al Estado Nacional, no sé quién, pero bueno, algún gil puede donar al Estado Nacional algún bien,
cualquier título que sea por el cual se convierta el Estado en dueño, pertenecen al dominio público del Estado, ¿sí? Y estos bienes del dominio privado del Estado no tienen los efectos del 237, ¿bien? O sea que sí son embargables, sí son prescriptibles y sí son enajenables, ¿sí? Esta es la gran característica. Bueno, ¿vamos bien? Después tenemos la otra clasificación, que es mucho más escueta, porque no requiere demasiada consideración, que son el caso de los bienes de los particulares. ¿Bien? El bien de los particulares, que son los particulares, personas físicas, humanas, o personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, sociedades que sean titulares de dominio de bienes determinados, ¿sí? Que pueden ser muebles, inmuebles, ya eso lo vimos en la clase anterior, pero son titulares de dominio. ¿Y cómo los distingue el código? Por descarte. Los bienes que no son del Estado Nacional, provincial, de la ciudad autónoma, de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares, bien, sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellos establecidos por leyes especiales. El código hace también un régimen especial respecto a las aguas, por el valor que tiene este recurso, porque tiene un valor, por supuesto. De hecho, en el proyecto anterior a la reforma, a la sanción efectiva de este código, se hablaba de un recurso humano indispensable del agua, ¿no? Después eso se modificó la terminología, pero obviamente el valor que representa el agua hace que tengan un dominio especial, y por eso el 239 habla de las aguas de los particulares, cuándo el agua es de los particulares, o cuándo puede considerarse que lo es, y el destino que debe tener. En las aguas que surgen de los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, en principio, ¿sí? Quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural, porque si ya el agua, digamos, nace en un fundo que es de propiedad privada, pero llega a tomar un curso natural y desviarse, ya cambia la categorización. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y las restricciones que, yo no tengo los anteojos, por eso estoy leyendo. El interés público establezca la autoridad de aplicación, nadie puede usar de las aguas privadas en perjuicio de terceros ni mayor medida de su derecho. Acá hay una regulación, más que nada un límite al ejercicio del derecho que puedan tener los particulares sobre las aguas, ¿sí? Y aclara que pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Y, por supuesto, restringe la posibilidad de que los particulares modifiquen ese curso, ¿no? Obviamente, para evitar esta suspicacia de dejar de darle el carácter de dominio público. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad de comunidad común no les hace perder el carácter de bien público del Estado, inalienable e imprescriptible. El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no dan a los dueños estos derechos alguno. Esta es como una regulación que incluso después cuando vean en derecho administrativo se va a analizar con más profundidad, ¿sí? Pero tener en cuenta que existe una limitación y una aclaración de la propiedad del agua por el valor, ¿no? que representa sin dudas este bien escaso, este bien finito que es el agua. Bien, ¿alguna duda, muchachos? Vamos a hablar ahora de un tema un poco más Profe, sí. Perdón, sí. había Una dicho consulta. que ¿Esto del agua es a nivel nacional o cada provincia tiene alguna cosa específica puntual? No. Cada provincia cada jurisdicción va a pertenece al dominio público del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Bien, nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, tenemos OCE, que es una sociedad de Estado, que es la encargada de la explotación del agua y la regulación, ¿sí? Pero es del dominio público del Estado. En principio, otra de las cuestiones es el tema de la gratuidad, ¿no? En una época era gratis el agua, hace muchos años, porque en principio los bienes del dominio público que están afectados al uso general de toda la comunidad tienen esta característica de gratuidad, ¿no? De hecho, no puede lucrar
son empresas sin fines de lucro, las empresas del Estado. Entonces, en principio no puede lucrar, pero bueno, obviamente tienen un gasto operativo muy importante que hace a la necesidad de reinvertir para mejorar la calidad, para mejorar la provisión, para garantizar el recurso. Entonces tienen un costo obviamente, y bueno, pero en una época, hace muchos años, no era gratis, como recurso del Estado. Hasta que se le dio el carácter. Sí. Preguntaba porque en las provincias del interior, en muchos pueblos, uno construye una casa y saca el agua de una vertiente, hace un pozo y saca en el agua de ahí. principio no, sí, en principio está prohibido. Acá está prohibido eso, se hace muchas veces también. Acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, está prohibido, no se puede hacer. Claro. En las otras provincias no se puede utilizar. No. Eso ya lo dice el código, eso lo dice el Código Civil, es en general, no se podría, se hace porque el Estado, al no estar presente el Estado, que es el que tiene que garantizar el recurso, o sea, el Estado es dueño del recurso, pero tiene que hacer toda la logística de provisión y de distribución. Entonces, ante la falta de eso, se permite la extracción, pero no debiera ser así. En principio no debe ser así, no debe ser así. Acá tenemos todas particularidades, muchas excepciones. Nosotros tenemos una vida muy especial, ¿no? Que a veces se aparta de la ley o encuentra escollos porque la ley en principio su aplicación estricta genera complicaciones. Pero en principio no debiera ser así, ¿sí? Bueno, gracias. Vamos a hablar ahora. Vamos a sí. Me quedó una pregunta. Decime, Alejandra. Cuando hablaste de los particulares, que por ejemplo, pusiste el ejemplo del señor que vive ahí en el parque. Nombraste algo de usucapión. Bueno, ¿cómo es el tema? Porque nombraste algo también de buena fe, de mala fe, que pueden reclamar la titularidad del patrimonio. ¿Cómo es la cuestión? Por ejemplo, no sé, en este caso él vive en un espacio público, así que no podría reclamar la titularidad por más años que esté ahí. Pero en una persona que no sé, que compró un terreno, cuando se dice lo de buena fe o mala fe, ¿es del vendedor o del comprador? Bueno, te lo voy a explicar muy brevemente porque como es un tema que vamos a explayarnos en una unidad específica, ¿sí? Pero brevemente te lo digo. La prescripción es un modo de adquirir o perder un derecho por el transcurso del tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo opera como determinante para que la prescripción se dé. Cuando hablamos de adquirir un derecho, que es el caso de la adquisición del derecho de dominio, se habla de usucapión. Es un instituto que se denomina así, usucapión, que viene de usus. No voy a hablar de su origen, del término raro. Ahora, nuestra ley dispone que los bienes prescriptibles, que no son del dominio público, sino solamente del dominio privado del Estado y de los particulares, para poder adquirir el dominio, el usucapiente, así se llama, el poseedor, tiene que acreditar el corpus y el animus, ¿no? Estar en posesión de la cosa con el ánimo de convertirse en dueño. Tiene que acreditarlo en un proceso complicado, no es fácil acreditarlo, pero tiene que acreditar que posee con ánimo de dueño, o sea que tiene el corpus y el ánimo de convertirse en dueño. Bien, ahora, tiene que acreditar un periodo de posesión pública, que es 20 años, y tiene mala fe. ¿La mala fe en qué consiste? No en ser malo, querer perjudicar a otro. En estar ocupando a sabiendas que eso le pertenece a otro, ¿sí? Esa es la mala fe. Por eso se extiende tanto el plazo, porque sabe que esto no es de él, sabe que ocupa algo que no le corresponde. Bien. Ahora, la buena fe es justamente lo contrario. El que está ocupando, el que está poseyendo con ánimos de dueño, se cree dueño. Tiene que ver con una adquisición formalmente incompleta.
Bien, para eso tiene que acreditar 10 años de posesión continua para, en todo caso, revalidar un título defectuoso por el cual no puede tener la inscripción dominial adecuada. Bien, con 10 años de posesión lo subsanaría, pero en un supuesto muy específico, pues tiene que acreditar buena fe, es un supuesto muy específico que tiene que ver con que él es dueño, él en realidad era dueño, pero hay una informalidad en la escritura, hay algo, digamos, defectuoso que impide la adquisición del título. ¿Sí? Pero eso defectuoso se puede arreglar, se puede subsanar. subsanar. Hay varias vías para subsanar, quizás hay otras vías, quizás puede regularizarlo por otro mecanismo de revalidación, podría llegar a subsanar, pero bueno, eventualmente le queda con 10 años de posesión lo subsanaría. ¿Sí? Eventualmente, si no lo puede por otra vía, en un plazo más breve, de 1 año, 2 años, 3 años, tiene este recurso de la prescripción adquisitiva breve, ¿sí? Pero siempre que haya buena fe. No, en materia dominial tiene que ver con ser el dueño, ¿sí? Con crearse el dueño, pero porque algún defecto impide la registración correcta. Bueno, bien. Vamos a pasar a hablar ahora concretamente un poco del patrimonio en sí, que el otro día dijimos, bueno, hablamos de patrimonio como el conjunto de bienes de una persona, y dijimos que justamente como los bienes componen derechos patrimoniales y cosas, nos estuvimos refiriendo a las cosas, pero vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo del patrimonio, de este atributo de la personalidad, de sus caracteres más que nada. Porque dijimos conjunto de bienes de una persona y una finalidad muy importante que cumple, que es la de ser garantía de los acreedores. Esta función básica del patrimonio es la función de garantía respecto a los distintos vínculos jurídicos que generen, por el cual una persona asuma compromisos, deudas, y tenga que afrontarlas. Va a ser con su patrimonio. Yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho Romano, que me quedó grabado, era bueno estudiar Derecho Romano, pero bueno, ustedes se lo perdieron. Porque después te daba como algunas cositas, unos cimientos. Ya desde esa época, los romanos habían dictado una ley que se llamaba Paetelia Papiria, me acuerdo, de casualidad, ¿no? Me acuerdo de esa y algún par más de leyes de cosas de Derecho Romano. Y esa ley justamente era la creadora del patrimonio, porque fue la que determinó que era el patrimonio del deudor el que iba a responder frente a los créditos o compromisos contraídos. Porque hasta esa ley no era el patrimonio del deudor solamente, sino que además era su cuerpo. El deudor podía llegar a convertirse en esclavo de su acreedor si no cumplía los compromisos asumidos. O sea, estaba a voluntad o a merced del acreedor esa decisión. Entonces esta ley marcó un antes y después a los fines de circunscribir al patrimonio exclusivamente la garantía de los acreedores. Inclusive nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, si bien obviamente ya esta cuestión estaba sin dudas muy absorbida por la legislación de la época, nuestra Constitución Nacional de 1853 determinó que estaba prohibida o que no existía la prisión por deudas. Es decir, la persona a tener deudas nunca iba a generar una consecuencia que implicara la privación de su libertad. ¿Bien? Esto también está como relacionado. Eso sin perjuicio de que, además de ser deudor, una persona sea estafadora, lógico, ojo, porque sí, a veces, por supuesto, si el origen de la deuda viene de un delito, eso ya es diferente y sí podría, porque a veces me dicen, ¿y cómo? ¿Y el estafador? Entonces, no, el estafador o el evasor fiscal, bueno, estas cuestiones, si bien en el fondo existe una obligación dineraria, esto se genera a raíz de un delito. Si hay un delito tipificado, es por ese delito tipificado, la evasión impositiva o la estafa, por la cual la persona quizás termine privada de su libertad, pero no por la deuda. No por la deuda. La deuda, en principio, no genera de ninguna manera una sanción de privación de la libertad, es exclusivamente económica y solamente puede ser reclamada respecto
en el patrimonio. Por eso la importancia de esta función de garantía que cumple el patrimonio. Y vamos a ver en qué se traduce esta función de garantía, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos caracteres del patrimonio. El patrimonio es una universalidad jurídica. ¿Bien? Siempre va a ser idéntico a sí mismo y esto tiene efectos o tiene consecuencias, hablar de una universalidad jurídica. En primer lugar, que los diferentes bienes que componen el patrimonio de una persona siguen siendo siempre los mismos por más que cambien. Es decir, se sustituyen. Porque si una persona es propietaria de un bien y luego lo vende, es decir, el resultado de esa venta integra el patrimonio aunque el bien desaparezca. O sea, eso es lo que implica que esa identidad, esa universalidad que siempre va a ser idéntico a sí mismo, porque los bienes pueden sustituirse, pero siempre está el reemplazo que integra ese patrimonio o lo sustituye, por más que el bien, un bien ocupe el lugar de otro. Por eso también se ha dicho, o cierta doctrina dice, que en definitiva una expropiación del Estado de tierras o de bienes de particulares no resulta confiscatoria porque en realidad la indemnización que paga el Estado sustituye ese bien que expropia. Entonces, por eso entiende la doctrina que justamente no se puede hablar de confiscación cuando el Estado expropia pagando una indemnización correspondiente. Bien, el patrimonio es necesario, como todo atributo de la personalidad, es necesario. Perdón. Antes de hablar de que es necesario el patrimonio, me quedó otra cuestión también, digamos, derivada de la idea de universalidad. La idea de universalidad también implica, además de esta identidad, el hecho de que hay una regla, y es que los bienes que se incorporan al patrimonio, no importa cuándo se incorporan, no importa el momento histórico en que se incorporen, cumplen la función de garantía respecto a deudas anteriores. Esto está arreglado específicamente en el artículo 743, que dice que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía de los créditos. Es decir, yo, por ejemplo, no sé, me endeudé con el banco hoy, que es 5 de noviembre, 4 de noviembre, bueno, me endeudo con el banco, saco un crédito y hoy, al día de hoy tengo una casa, pónganse a mi nombre. Bueno, después de que constituí el crédito, me compré un auto. Bueno, no es solamente la casa, es la causa y el auto lo que van a responder frente al acreedor, o sea, todo mi patrimonio, porque si yo de la casa después no se la hipoteco y genero otro deudor que tiene privilegio, me queda el auto, que sea para pagarle al acreedor, que el acreedor va a elegir qué le conviene, sobre qué bien le conviene ejecutar su crédito. No importa el momento histórico donde se generen las deudas, donde se generen las obligaciones, el patrimonio, todos los bienes presentes y futuros cumplen la función de garantía. Esto es lo que implica la universalidad. Les decía, es necesario el patrimonio, porque como todo atributo de la personalidad se entiende que una persona debe tenerlo, debe tener este atributo, y más allá de que el patrimonio sea mayor o menor, lógicamente, y quien no tiene algo, quizás, quien no tiene nada, siempre va a tener lo opuesto, siempre va a tener la virtualidad de generarlo, ¿bien? Esa expectativa de generar siempre está latente, por ende, si no seríamos parias civiles, que no tendríamos posibilidad de adquirir derechos, por ende, el patrimonio es necesario porque siempre está la virtualidad de obtenerlo, de incrementarlo. Bueno, hay otro tema a tener en cuenta, que también el patrimonio se considera único, ¿no? Si bien van a ver, no me quiero meter mucho en esta área, pero bueno, vamos a meternos un poquito, que existe lo que se llama patrimonios separados, es decir, hay casos en el cual, hay un caso sobre todo, que es el fideicomiso, donde existe un patrimonio de afectación, un patrimonio que está exclusivamente destinado a cumplir ciertas obligaciones y que estaría fuera de la garantía de los demás acreedores. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que una persona tiene un hijo discapacitado y tiene que viajar al exterior por compromisos impostergables, pero quiere quedarse tranquilo que su hijo va a estar bien cuidado, entonces destina 2 inmuebles, que serían los bienes
lo que se llaman bienes fideicomitidos, 2 inmuebles para que de su uso, de su explotación, se los da a una asociación civil, por ejemplo, la asociación civil encargada de, no sé, de trabajar con chicos con ese tipo de discapacidad, se los entrega en fideicomiso, ¿bien? Al cumplir un destino determinado que es el cuidado de su hijo, ¿no? De cumplir todas las necesidades propias de su hijo. Bueno, en este caso, el fideicomiso, ¿qué importa? La creación de un patrimonio separado en cabeza del fiduciario que va a ser la asociación. La asociación es fiduciaria y recibe esos bienes para cumplir ese destino específico. Esos bienes no se confunden con el patrimonio general de la asociación. La asociación tiene su patrimonio general, tiene sus vehículos, sus inmuebles, si es que lo tiene su aparatología, o lo que fuera, que es su patrimonio general. Pero esos bienes fideicomitidos están fuera de la garantía de los acreedores que pueda tener la asociación. ¿Bien? Es un supuesto excepcional, que es exclusivamente derivado de la ley. Es decir, la ley lo puede autorizar, como es el caso del fideicomiso, que ya estuvo regulado anteriormente, antes de la sanción de este código, por una ley especial, la 24441, y en el código está regulado artículos 1666 a 1707, donde se habla de un patrimonio especial. Es como la excepción al supuesto que recién decíamos de que todos los bienes, que el patrimonio es único, ¿sí? Bien, después también vamos a encontrar otras excepciones, pero no que tengan que ver con el patrimonio único, sino con bienes exceptuados de la garantía de los acreedores. Si bien todos los bienes del deudor cumplen esta función de garantía, hay bienes que están exceptuados de esta función. Están exceptuados por disposición de la ley, o también, digamos, no taxativamente, también la jurisprudencia ha creado muchos supuestos de bienes excluidos. Lo dice el artículo 744 del Código Civil, que habla de los bienes excluidos de la garantía común, que está prevista en el artículo anterior, el 743. ¿Y qué bienes describen el 744? Ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, conviviente y sus hijos, instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte, oficio, deudor, sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción, reparación, bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, derechos de usufructo, uso, habitación, como servidumbres prediales, indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral. Esto es nuevo. Las indemnizaciones por daño moral del deudor están excluidas de la función de garantía. Y también los de daño material derivados de incapacidad de o lesiones a la integridad psicofísica. Indemnización por alimentos que corresponden al cónyuge, al conviviente, los hijos, demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Todos estos bienes, y después vamos a hablar también de la vivienda, qué pasa con la vivienda, que es lo que antes llamábamos bien de familia, ya hoy no vamos a tener tiempo, pero también estarían excluidos de esta función de garantía, ¿sí? Son excepciones que tienen que ver también con cuestiones humanas, con cuestiones humanitarias, porque se considera que son bienes esenciales para la dignidad de la persona. Entonces están fuera de la función de garantía. Bien. Otra característica del patrimonio es que es inenajenable de manera general. O sea, por supuesto que es enajenable, porque está compuesto por derechos patrimoniales, que son enajenables, pero no de manera generalizada. Es decir, en vida una persona sí puede disponer de parte de su patrimonio, ¿bien? Pero no de la generalidad. La generalidad lo dice expresamente el artículo 1551 cuando habla de las donaciones, por ejemplo, que no pueden ser donados en forma indeterminada toda la generalidad del patrimonio. Ahora, cuando la persona fallece, recuerden que sí, se transmite la universalidad jurídica del patrimonio. Bueno, vamos a ver un poquito tiempo que nos queda, cómo opera, o sea, cuál es la aplicación práctica de esta idea de función de garantía, porque sabemos que la función de garantía implica, bueno, que el acreedor podrá, ante el incumplimiento del deudor, podrá agredir, nosotros le decimos agredir, entre comillas, un término medio feo, pero agredir de algún modo el patrimonio de su deudor para lograrse la cobrabilidad de su crédito, que digamos,
omite cumplir voluntariamente. Pero no implica solamente ello, digamos que hay una serie de acciones, de medidas que el acreedor tiene a su disposición por ordenamiento jurídico a los fines de hacer valer esta función de garantía. Tener en cuenta también que hay distintos tipos de acreedores. Hay acreedores llamados comunes o quirografarios, también tienen estos dos términos, qué feo nombre, quirografario, pero bueno, así se llama. También se llama acreedor común, que son aquellos acreedores cuyo crédito está exento de privilegio. Es decir, es un acreedor que tiene que ir a la masa, digamos, al común de los acreedores y tiene valor este término generalmente cuando estamos hablando de lo que se denominan ejecuciones colectivas, es decir, cuando el deudor no tiene un solo deudor, sino que no tiene un solo acreedor, sino que tiene muchísimos acreedores, y estos en algún momento tienen que, en un proceso universal, como es un concurso o una quiebra, ver cómo agreden el patrimonio de su deudor, cómo comprometen ese patrimonio para cobrar sus créditos. Ahí tiene mucha relevancia esta distinción del carácter del crédito, porque el crédito común cobra a prorrata, es decir, en proporción, cada uno cobran en proporción y van a tener que reducir, por supuesto, sus pretensiones, porque tiene que dividirse y repartirse con el resto de los acreedores, ¿es? En proporción cobran. Luego de que estén satisfechos todos los acreedores privilegiados. El privilegio es un complemento, digamos, del crédito que deriva de la ley, exclusivamente, no de la voluntad de las partes. Es la ley la que permite que un crédito sea privilegiado y le da este carácter de privilegiado en función de la importancia de ese crédito y la necesidad de mantener, de garantizar con mayor seguridad la cobrabilidad por la importancia que deriva de él. Por ejemplo, las expensas comunes de un edificio. Las expensas son un crédito privilegiado, tienen privilegio especial sobre la unidad funcional que grava, porque justamente hacen a la vida del consorcio. Si no se pagan las expensas, el consorcio no puede funcionar. Entonces, la ley le ha dado este carácter para que tenga mayor seguridad la cobrabilidad. Después van a ver los privilegios, que son muchos casos, ¿no? solamente las expensas, los gastos de justicia, los gastos de última enfermedad, bueno, todos estos tienen un tratamiento especial, y lo importante es que cobran con anterioridad. Eso es lo que implica el privilegio. Cobran antes que los demás, ¿sí? Cuando se subasta un bien, siempre que se subasta un bien, sea quien sea el acreedor que haya llevado a subasta al bien en cuestión, antes de pagarle el resultado de la subasta y su crédito, el juez en el proceso hace lo que se llama orden de privilegios. Siempre tiene que haber un orden de privilegios, eso se determina. Se remató este bien del deudor, se obtuvo del resultado de la subasta 100.000 pesos, bárbaro. El crédito que originó, que originó la subasta es de 50.000. Entonces el acreedor está chocho porque dice, listo, se subastó por 100, yo tengo 50 para cobrar, buenísimo, cobro seguro. No sé si cobra seguro porque hay que hacer primero lo que se llama orden de privilegio. Entonces primero, ¿quién cobra? Gasto de justicia, primero. Tasa sobre tasa, gasto del martillero, honorario del martillero, tanto, más los gastos de remate. Tercero, bueno, los honorarios del abogado. E impuestos que graban al bien, impuestos inmobiliarios, se llama impuesto inmobiliario, las expensas si se trataba de un bien sometido a propiedad horizontal. Y así van descartando. Si hay acreedor hipotecario, que es un acreedor privilegiado, porque se llama con garantía real, en realidad. Garantía real tiene privilegio. Bueno, cuando descartamos todo, vamos a ver cuánto queda, y ahí vemos si cobras o no cobras. Bueno, eso sería, entonces, básicamente entender lo que es un acreedor privilegiado y el acreedor común que cobra a prorrata. Bien, les decía, no solamente pensemos en el patrimonio, esta función de garantía, perdón, como la de poder ejecutar el patrimonio del deudor en el caso de incumplimiento, sino que tiene otras, digamos, derivaciones, el hecho de que el patrimonio sea garantía de los acreedores. Tiene otras derivaciones. Y tienen que ver con la necesidad del acreedor muchas veces
de mantener el patrimonio de su deudor. Quizás todavía no llegó a la etapa de ejecución de su crédito, pero antes de esto, ¿qué está haciendo el deudor? Maniobras para insolventarse o para hacer mermar esa garantía, porque sabe que va a ser la que implique el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, para esto el ordenamiento le otorga al acreedor una serie de recursos, ¿no? Tenemos en primer lugar las denominadas medidas cautelares, que son justamente herramientas que se ejercen dentro de un proceso judicial, siempre ordenadas por un juez competente, en donde se busca primeramente, o sea, no tiene un fin en sí misma la medida cautelar, siempre está dentro de un proceso de cobro de un crédito, ¿no? O sea, en un proceso determinado se busca cobrar un crédito, pero hasta que me llegue la sentencia, hasta que la sentencia quede firme, no me la apelen y demás, y eventualmente pueda lograr subastar un bien, mientras tanto, ¿qué va a pasar? El deudor se va de viaje, compra cosas, vende, regala. Entonces, todas esas posibles acciones del acreedor, que tiene su libre disponibilidad del patrimonio, de su patrimonio, hasta que logre justamente ser afectado un bien directamente al pago de la deuda, perjudica al acreedor, porque el acreedor ve mermado su patrimonio hasta que llegue la sentencia. Entonces, mientras tanto, lo que puede hacer para evitar esta libre disponibilidad es requerir lo que se denominan medidas cautelares, que son, como decía, reguladas por los códigos de procedimiento de cada provincia. Las más populares son el embargo o la inhibición general de bienes, son las más populares, hay muchas medidas cautelares, pero estas son las más, digamos, idóneas para evitar justamente que el patrimonio se diluya, se disuelva. El embargo afecta a un bien particular, un bien individualizado del acreedor, y cuando el acreedor desconoce varios bienes, qué bienes integran el patrimonio, puede solicitar la inhibición general de bienes, para que el acreedor, para que el deudor se encuentre imposibilitado de disponer de bienes registrables, en la medida que estén registrados, porque si los bienes comunes, las cosas muebles que no encuentren ninguna registración, pueden ser de disposición libre, pero no si están registradas, justamente van a estar afectadas por el embargo. Bueno, las medidas cautelares entonces son uno de los recursos que se pide en un proceso especial, que hay que demostrar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora. Bueno, hay requisitos de procedencia de las medidas cautelares, no es que, listo, soy acreedor, pido embargo. No, porque el embargo, no nos olvidemos que puede generar ciertos daños, porque le impide al deudor disponer libremente de su patrimonio. Entonces, por eso el juez debe evaluar que todos los requisitos de procedencia se den a los fines de otorgar la medida, ¿sí? Y bueno, luego tenemos, además de medidas, tenemos otros recursos que otorga, o otras herramientas que otorga el ordenamiento jurídico, que tiene que ver con acciones judiciales, acciones tendientes a la protección del patrimonio del deudor para que cumpla efectivamente la función de garantía, ¿sí? Entre estas acciones, no vamos a hablar en forma muy completa, porque primero porque andamos con poco tiempo, y segundo porque algunos temas los vamos a ver en forma más específica más adelante. Entonces no me voy a explayar demasiado. Bueno, les decía, ¿cuáles son las acciones que tiene el acreedor? El acreedor tiene la acción de fraude o acción revocatoria, la acción de simulación, la acción subrogatoria y la acción directa. Esas son las acciones por las cuales el acreedor puede evitar, digamos, estas maniobras que ahora vamos a ver cómo operan. Escuetamente vamos a ver cómo operan. En el caso de la acción revocatoria, también se llama acción de fraude, también se llama acción pauliana, porque la creó el pretor Paulo en Roma, entonces tiene varios nombres, pero bueno, acción revocatoria le vamos a decir. Lo que busca esta acción es la reconstrucción del patrimonio del deudor. La regulación está en el artículo 338 a 342 del Código. Como les decía, las vamos a analizar oportunamente. Esta es una de las que vamos a hablar bien
oportunamente, así que solamente tener en cuenta para qué sirve. Reconstruye el patrimonio del deudor de modo tal que éste, a través de actos de disposición, perjudique a su deudor. ¿Bien? Pero se tiene que dar en supuestos claros donde ese acto de disposición implique generarle su insolvencia, su propia insolvencia. O sea, el deudor provoca su propia insolvencia vendiendo bienes, y lo que puede lograr a través del ejercicio de esta acción el acreedor es lo que se denomina inoponibilidad del acto fraudulento. La revocación implica que ese acto le sea inoponible a él, de modo tal que pueda, no obstante, ejercer sus derechos creditorios. Por ejemplo, a ver, Juan ha constituido un pasivo superior a su patrimonio, es decir, se ha endeudado por demás de lo que tiene, y le dona un inmueble a un amigo. Bueno, obviamente está mermando más aún el patrimonio que le corresponde. Entonces, el acreedor, algún acreedor, no todos, ¿no? Pero un acreedor, no todos porque estamos hablando en forma individual, la acción revocatoria también procede en el ámbito concursal, cuando están todos los acreedores haciendo la demanda, pero en el ámbito individual, no vamos a hablar de la revocatoria concursal, eso lo van a ver en quiebras, ahora vamos a ver la acción revocatoria civil. El acreedor afectado lo que puede hacer es ejercer esta acción revocatoria a los fines de, más allá de que le haya donado el bien, aunque se lo haya donado, cobrar su crédito respecto a ese bien donado, y bueno, el remanente quedará para el donatario, ¿no? Pero no es que vuelve al patrimonio de su deudor, el bien continúa en aquel a quien fue otorgado, pero el acreedor, si prospera esta acción, se puede comportar como si el bien siguiera en el patrimonio de su deudor. Esto es lo que implica el ejercicio de esta acción revocatoria, ¿sí? Se tiene que dar en supuestos especiales, tienen que darse ciertas características, que después vamos a ver más adelante, pero en principio para que tengan una noción de qué recurso, qué herramienta, a qué puede acudir un acreedor cuando ve que el deudor no le puede cobrar. Bueno, a ver qué hizo, qué actos hizo que pueda yo revocar para lograr cobrar el crédito. Entonces, sí. Si el deudor vende uno de sus bienes, pero es una venta media trucha. ¿Media trucha por qué? Y porque hay un arreglo ahí interno entre el deudor y la persona que supuestamente le va a pagar. Sí. Supuestamente, porque vos decís que es mentira, que no la vendió, Claro. que quedaron entre ellos, che, hacemos de cuenta que te la vendo, pero no te la vendo. Eso es otra cosa. ¿Sabés qué es eso? Eso se llama simulación, que es la otra de las acciones. ¿Bien? La otra de las acciones. Que también vamos a ver que es muy amplia la acción de simulación, o que abarca muchas cuestiones la simulación, pero una de ellas es la venta ficticia. Es decir, que exista un acuerdo de partes entre comprador y vendedor, como dijiste vos, en el cual, mirá, yo le debo a Dios y María Santísima, por lo menos quiero salvar la casa, hacemos de cuenta que te la vendo, pero hacemos un contradocumento donde vos me decís que en realidad no te la vendí, entonces sigue siendo mía, cuando se le olvide, cuando le prescriba el crédito, cuando no sé qué, vuelve a mi patrimonio. Bien, esta es una maniobra bastante común a veces en los deudores para distraer los bienes de sus patrimonios y evitar la cobrabilidad de los créditos de sus acreedores. Esa es una maniobra, como te digo, tiene esta posibilidad de ejercer la acción el acreedor, que se llama acción de simulación, por la cual lo que busca es la nulidad de esa operación. Bien, la anterior, la inoponibilidad, y esta la nulidad, que son básicamente cuestiones de ineficacia, es decir, lograr la ineficacia del acto. ¿Sí? ¿Para qué? De modo tal que ese bien que salió del patrimonio ficticiamente regrese al patrimonio de su deudor y entonces pueda ejecutarlo el acreedor. ¿Bien? Les repito, ahora hacemos esta distinción para que entiendan, porque vamos a hablar mucho de la acción de simulación. Vamos a hablar porque tiene muchas cuestiones, es interesante, complicada, o sea, está regulada, pero ganar no es fácil en un juicio de simulación, pero es importante, por lo menos, siempre digo lo mismo, porque dicen, pero ¿cómo pruebo esto? Pero es imposible, y bueno, por lo menos está,
O sea, por lo menos está regulada, está la posibilidad. Después tenemos que ver cómo llevamos adelante el proceso, qué hay que demostrar y demás, cuál es la prueba fundamental. ¿Bien? Bien. El otro es el de la acción subrogatoria. ¿Qué significa subrogarse? Subrogarse significa ponerse en el lugar de otro. Esta acción también se llama acción oblicua, subrogatoria u oblicua, y lo que hace es remediar la posibilidad de que el deudor insolvente se despreocupe por aumentar su patrimonio, porque total sabe que si ingresan bien su patrimonio se lo va a llevar a los acreedores, entonces no le interesa, es negligente, indolente en el ejercicio de las acciones patrimoniales que podrían llevarlo a incrementar su patrimonio. Por ejemplo, Juan le debe 100.000 pesos a Pedro, ¿no? Y no tiene nada a su nombre, pero lo que sí tiene es la vivienda, un inmueble que compró, no me quiero hablar de vivienda porque podemos hablar del régimen de la vivienda, un bien inmueble que compró, pero que nunca escrituró a su nombre. Lo compró por boleto, pero no llegó a tener lo que se llama el modo, título y modo. Una cosa es, perdón, el modo, ya lo tuvo el modo, pero le falta el título, no tiene el título, no tiene la escritura. Entonces, como no tiene la escritura, no figura el nombre del registro de la propiedad inmueble el bien. No le importa escriturarlo. Total, ¿para qué lo quiere escriturar? Si lo escritura, me lo va a detectar el acreedor y me lo va a embargar y me lo va a ejecutar. Entonces, nunca lo escritura. Bueno, en ese caso, para que el acreedor pueda cobrar sobre ese bien inmueble su crédito, primero tiene que subrogarse en sus derechos en un juicio de escrituración. ¿Bien? Entonces tiene que ocupar su lugar y decir, bueno, yo soy acreedor de fulanito, que no ejerce la acción de escrituración, que no escritura el bien a su nombre, lo vengo a escriturar por él. ¿Bien? Esta es la acción subrogatoria. Se pone en el lugar de otro y ejecuta todas las acciones de carácter patrimonial por la cual puede incrementar su patrimonio que eventualmente va a ejecutar el acreedor. ¿Sí? Y por último, esto está regulado en artículos 739 a 742. Le tiro los artículos para que después ustedes completen con la lectura consciente y profunda de las normas. ¿Sí? Y por último tenemos la acción directa, que le compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe de su propio crédito. Y está regulada en el artículo 736 a 738. Por ejemplo, yo tengo un inmueble, lo alquilo a mi locatario, el locatario me tiene que pagar la renta, no me la paga la renta, es mi deudor, ¿no? El locatario deudor porque no me paga la renta. Y a su vez, ¿qué hace? Subalquila, si no está prohibido lo puede hacer, ese inmueble que yo le loqué, lo subalquila a un subinquilino, justamente, pero ¿quién es el que subalquiló? ¿Quién es, digamos, el titular de la relación jurídica entre el subinquilino e inquilino mío? Estoy totalmente ajena yo a esa relación jurídica, yo no participé en la relación jurídica que vincula a este contrato de locación. Hay una sublocación en la cual yo si bien no prohibí la sublocación como locadora, no participé y por ende no voy a ser acreedora de ese dinero que le corresponde a mi inquilino. Bien, la acción directa lo que permite justamente es eso, es la cobrabilidad directa, se da en muy pocos casos, este es uno, la cobrabilidad directa del crédito al subinquilino por el importe del crédito deudado. Es decir, si él lo subalquiló por un importe mayor, por ejemplo, yo se lo alquilé por 10.000 pesos y él lo subalquiló por 20. ¿Bien? Hizo mejor negocio que yo. Bueno, a mí me debe 10, bueno, yo le puedo cobrar en forma directa al subinquilino esos 10 que me debe y los otros 10 irán para él. ¿Sí? Esta es una acción que permite entonces al acreedor esa inmediatez del recurso sin necesidad de pasar por el cobro, por la acción subrogatoria, porque si no, ¿qué teníamos que hacer? Subrogarse los derechos, que vayan por el No, la acción directa permite evitar la acción subrogatoria e ir directamente contra el patrimonio de mi deudor. ¿Sí? Este es el único caso. ¿Es legal, doctora, subalquilar? Si no está prohibido, está permitido. Todo ¿Sí? lo que no está prohibido está permitido. Exacto, si yo no lo prohibí expresamente en el contrato, generalmente se prohíbe, pero pueden haberlo prohibido. Si no lo prohíbo, lo puede subalquilar. Porque él lo que hace es
lo que está haciendo en el, digamos, perdón, el inquilino tiene el uso y goce temporario. Él lo que está haciendo es transmitir ese uso y goce temporario, no es que está ejerciendo un mayor derecho del que recibió, no es que lo está vendiendo. Eso sí estaría prohibido, pero el alquiler no. Salvo que se prohíba en una cláusula especial del contrato. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar por hoy porque hablé mucho, che. Hablé 1 hora y 20, ya estoy agotada. Bueno, y aparte ya nos estamos yendo de tiempo, el Zoom tiene que ser de 1 hora, siempre nos pasamos, pero hay que respetar eso, porque así está dispuesto académicamente. Así que bueno, vamos a continuar la clase que viene, con lo que nos quedó pendiente de patrimonio. Si tienen dudas, me escriben, o las dejan para la clase que viene, ¿sí? Así ya no terminamos y cumplo con el tiempo. Bueno, chicos, nos vemos. Buena semana. Chao. Gracias. Chao.